Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el concepto de funciones. Entonces, habíamos dicho que una función era una correspondencia entre dos conjuntos de tal manera que hay un detalle muy importante. Supongamos que aquí tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto B. Tenemos un elemento A y lo vamos a relacionar con un único elemento B. Normalmente el conjunto B es el conjunto de las imágenes, o sea que el elemento A minúscula que tenemos acá es la preimagen y B es la imagen. Entonces normalmente el concepto de la imagen lo asociamos también con el conjunto de las imágenes, pero por lo general en algunos textos tenemos el dominio y la parte donde está todas las imágenes se llama conjunto imagen de llegada o rango, también se le llama codominio. Bien, no vamos a pelear ahorita por esto. Entonces sabemos que la correspondencia que tenemos de uno al otro se hace a través de lo que hemos llamado función. Entonces, como en este video vamos a hablar un poco de las notaciones y de las partes en sí, en detalle que componen la función en cuanto a sus notaciones, nosotros tenemos que una función, entonces, va del conjunto A al conjunto B con los detalles que hemos mencionado. También podemos decir que F mapea a el conjunto A en el conjunto B. Hay que entender que cada y todo elemento en A tiene un solo mapeo en B, una sola imagen. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a mirar los detalles de las notaciones y tenemos lo siguiente. Tenemos que una función se compone de tres partes. Vamos a llamar acá la parte del dominio, la función en sí acá y vamos a colocar acá el rango o el conjunto de imágenes o la imagen. Y vamos a decir lo siguiente. Lo que se llama el conjunto del dominio, es lo que nosotros denominamos entrada y Y viene a ser la salida. Después vamos a ver cómo a través de una ecuación relacionamos la idea de función y su gráfica. También se llama entonces variable independiente. Entonces yo tomo un elemento del dominio y al tomarlo, escogerlo, proceso, y ese proceso produce entonces una variable dependiente. Entonces acá sería la independiente y acá la variable dependiente, que normalmente la notamos por f de x. No es f por paréntesis x, cierra paréntesis, no. También decimos que la parte del dominio en esta parte se llama argumento. Entonces el argumento de una función corresponde al dominio. Y tenemos que en la parte del rango lo que se produce es el valor de la función. Valor de la función. Veamos entonces lo siguiente. Si en el dominio yo tomo, por ejemplo, una variable independiente o un elemento x o un elemento t, y aquí vamos a escoger entonces como notación una letra sencilla, f, por ejemplo g o h. Entonces en el rango
me aparecería f de x, g de x o h de x. Si utilizo la variable t, entonces sería f de t, g de t, h de t. Entonces estos corresponden a los elementos que tenemos en el rango o el conjunto de imágenes o la imagen. Bien, dentro de las funciones, algunas que ustedes ya conocen, como por ejemplo logaritmo, seno, exponencial, ¿no? Tangente, etcétera. Entonces aquí tendríamos logaritmo de x, seno de x, que podemos escribir así. Hay que observar que más adelante estudiaremos los detalles de las restricciones en el dominio, no exponencial de x o a la x, etcétera. Entonces, las funciones de por sí, hablamos de la función f, de la función g y de la función h, pero hablamos del elemento f de x, g de t o h de x. Es importante esa observación. Entonces, si nosotros encontramos y igual a f de x, esta sería la ecuación de una función en donde tenemos lo siguiente: f, x, y este será el dominio o el argumento. Bien, todo este señor es el rango o la imagen, si queremos llamarlo así, y ahí tenemos concentrado todo esto. Observen que aquí de una manera explícita podemos ver las partes: dominio, rango y el nombre de la función f. Y esto puede ser igual para condensarlo como y, pero podría ser, por ejemplo, una función como 2 a la x. Entonces tenemos una constante elevado a una variable x, o sea 2 elevado a la variable independiente, y eso me va a generar entonces un conjunto de llegada que los elementos serán y. También vemos que normalmente se entiende que esto es una maquinita que dibujan de esta forma, y por acá tenemos la entrada y por acá salida. Si yo coloco un elemento x y sale x, significa que sale lo mismo. Sería entonces una función identidad, en donde tendríamos y es igual a x. Si entra, por ejemplo, x, ¿no?, y sale x al cubo, entonces el proceso es multiplicar 3 veces consigo mismo x y obtenemos el resultado. Este sería los símbolos, la forma simbólica. Si yo voy a un dato específico y digo tengo 2 y sale 8, entonces sé a qué función se refiere. Entonces podríamos también decir que una función, este espacio corresponde al de la variable, y si yo coloco aquí 2 veces esto, sería lo mismo que colocar f de x igual 2x al cuadrado más x menos 3. Estos corresponden en sí a la variable independiente o los elementos del dominio. Bien, esa letra que utilizamos para designar los elementos del dominio puede ser cualquiera, puede ser una t, no puede ser una p, etcétera. Lo importante es que si esto define una función, por ejemplo x al cubo menos 2x más 5, de inmediato sabemos que
este señor que está acá debe ser una X, y si yo lo reemplazo entonces por la P que teníamos, sería colocar lo siguiente, y estamos listos con esta parte de esas notaciones. Ahora miremos, en el próximo video estudiaremos lo que es una función implícita y una función explícita. Muchas gracias.